Gracias, Padre, por tu palabra en esta tarde y gracias también porque de nuevo podemos seguir con la historia de Noé, viendo también cómo tú le has protegido durante tanto tiempo en esa arca con su familia y los animales, Señor. Pedimos que tú nos ilumines. Sabemos que no podemos ser perfectos en nuestra interpretación del Génesis, pero hay muchas cosas ahí que nos pueden servir para nuestra vida. Por eso ayúdanos ahora en estos momentos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. A veces simplemente lo pensamos como una historia de la escuela dominical, que es verdad, pero es que no es una historieta, fue una historia real y tuvo que ser tremendo esto todo. Entonces vamos a compartir ahora la pantalla para ir estudiando los versículos que nos tocan hoy del capítulo 8. Muy bien, si os acordáis, el martes pasado hemos estado viendo el capítulo 7, cómo comenzaba todo el diluvio, y hoy vamos a ver cómo termina. Entonces vamos a ver también que no fue un crucero este tiempo, sino que fue realmente un tiempo de mucho trabajo, de mucha inquietud, de mucha ansiedad, de no saber qué iba a pasar, pero por lo menos protegidos, sabiendo que, como decía Noé ahí en este vídeo, Dios me mandó construir un arca, Dios me lo advirtió, y aquí estamos, ¿no? Protegidos. Así que vamos a ir hoy al capítulo 8 y versículo 1, porque en Génesis hay unos 3 o 4 capítulos que hablan de Noé, y cada uno de ellos pues da algún detalle más de toda esta historia tan tremenda, ¿no? que sucedió. Yo pensándolo, no sé si hay realmente durante tantos años un personaje bíblico que haya estado trabajando tanto y confiando tanto en el Señor. Daos cuenta que fueron unos 100 años más o menos de construcción del arca, más, como vamos a ver aquí, un año entero dentro de un arca, cuidando de los animales, luego comenzando una nueva humanidad, por decirlo así, porque de Noé y de toda su familia íbamos a descender todos nosotros. Entonces realmente fueron muchos años de trabajo duro y de ejercer fe y de confiar en el Señor. Vamos a ver ese versículo 1, y dice: Dios se acordó entonces de Noé y de todos los animales salvajes y domésticos que estaban con él en el arca. Hizo que soplara un fuerte viento sobre la tierra y las aguas comenzaron a bajar. Así que pongo otra versión aquí porque es una imagen, un fondo que he conseguido también, y aquí se nos dice que Dios se acuerda de Noé. También se nos dice en el versículo 2: y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Veíamos el otro día cómo esos abismos de la tierra, cómo salía el agua del interior de la tierra, cómo se fueron produciendo todos los movimientos sísmicos y geológicos, etcétera, y cómo también el agua caía desde arriba. Entonces, si os acordáis que os ponía el ejemplo del arca como si fuera un sándwich, donde por arriba y por abajo el arca estaba sufriendo todas esas embestidas, ¿no?, del agua. Pero Dios había preparado esa arca, le había dicho a Noé cómo construirla, y ahí estaban seguros. Pero aún así el arca se movía, golpes seguro que se habrían de dar, los animales estarían también asustados. No sabemos exactamente cómo fue todo esto, pero realmente fue una gran obra de fe. Y Noé realmente queda ahí como un ejemplo, no solamente para toda aquella humanidad que era inmoral y violenta, sino también para nosotros hoy, como vamos a ver, como un ejemplo. Así que si echáis cálculos, y esto sí que se puede calcular matemáticamente, el tiempo que estuvieron confinados en el arca fue de 1 año y 10 días. Imagínate lo que son 370 días más o menos dentro de un arca. Imagínate que estás dentro de un barco, que no puedes salir, que estás en medio de una tempestad y que tienes que estar allí más de 1 año viviendo mientras escuchas ruidos
crujidos del arca, tempestad, vientos, y no sabes, confías en el Señor, pero no sabes qué va a pasar. No sabes si va a haber tierra después, no sabes cómo va a estar esa tierra, no vas a saber si vas a encontrar todo lleno de cadáveres, si esos cadáveres ya se pudrieron, lógicamente, después de un año, comidos tal vez por los peces del mar. No sabemos realmente cómo fue eso, pero esa incertidumbre de estar en esa arca tanto tiempo, cuando a veces a nosotros estar una semana confinados en casa ya no sabemos qué hacer, y eso que tenemos toda la tecnología para poder ver la televisión, conectarnos a internet. Yo solo quiero que te lo imagines, porque no estamos hablando de un cuento para niños, estamos hablando de una gran realidad. Cómo Dios eligió a este hombre y a su familia para que hiciesen realmente algo tremendo y algo grandioso. Yo no creo que si Dios me pidiese algo así, yo pudiese hacer semejante cosa, ¿no? Porque tuvo que ser tremendo todo esto. Y lo bonito es que este capítulo comienza diciendo que Dios se acordó de Noé. Ahora, esto no quiere decir que Dios se había olvidado de ellos. Lo que está diciendo es, Dios tenía un plan para Noé y retomó el plan con Noé, ¿sí? A veces nos pasa esto también a los cristianos. Podemos estar pasando un problema, una enfermedad en nuestras vidas, podemos estar pasando momentos tal vez de haber perdido un ser querido, o de estar pidiéndole cosas a Dios como un trabajo y parece que no sale, o una prueba de la que parece que no acabamos de salir, y a veces es como si estuviéramos dentro de un arca oscura y en medio de una tempestad, y parece que no hay luz y parece que no se termina más. Pero, querido hermano, querida hermana, recuerda siempre, Dios no se olvida de sus hijos. Aunque a veces nos parece demasiado tiempo, aunque a veces podemos caer en una depresión, o tener ansiedad, o problemas emocionales, o sufrimientos tan grandes que parece que nadie nos puede entender, al fin Dios da salida. Al fin las nubes comienzan a irse. Al fin la lluvia se termina y al fin el abismo es tapado para que no salga más agua. Por eso, queridos hermanos, siempre podemos confiar en el Señor, porque Dios se acuerda de nosotros, Dios no se olvida de sus hijos. Y aunque durante todo ese tiempo parece que Dios no habló con Noé, Noé podía estar confiado en lo que Dios le había dicho. Hay un versículo además en Isaías 49:15 que dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Y es cierto que aún desgraciadamente hay mujeres que a veces se olvidan de sus hijos. Y sabemos historias de mujeres que realmente o en primer lugar abortan a su hijo ya desde el vientre, o luego o lo tiran a la basura, como a veces ha sucedido, o a veces se desentienden de sus hijos debido a problemas o debido a drogas o a tal vez sustancias que ellas están tomando y no son conscientes, pero tristemente, desgraciadamente, hay padres que no aman a sus hijos. Pero si eso pasa, como dice aquí, Dios dice: yo nunca me olvidaré de ti. Así que si estamos vivos, si estamos en este planeta, si hemos nacido, seamos lo que seamos, producto de lo que seamos, Dios tiene un plan para ti y un plan para mí. Y Dios dice que no se olvida de ti, que nunca te va a dejar, que nunca te va a abandonar y que va a dar una salida. Así que es muy bonito pensar en cómo Dios se acuerda de Noé y está diciendo: bueno, vamos ya a terminar este tiempo de prueba, esos 40 días de diluvio, solamente 40 días, pero el agua estuvo durante 150 días más también, hasta que comenzó a bajar y la tierra comenzó a ir secándose poco a poco. Dice ahí el versículo 3: y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes,
sobre los montes de Ararat. Así que ahí tenemos cómo las aguas se van yendo. Daos cuenta también de todo ese tiempo ahí dentro del arca, ir sintiendo también cómo el arca empieza ya a aposentarse, empieza a crujir y ya no se nota ese vaivén de las aguas. Yo creo que cuando ellos salieron del arca posiblemente caminaban más o menos mareados, ¿no? Porque cuando tú estás mucho tiempo en un barco, que te tienes que estar todo el tiempo con las piernas equilibrando, cuando llegas a tierra firme te mueves sin querer, ¿no? Y yo no sé cómo habrá sido esto, pero bueno, por fin el arca reposa sobre los montes de Ararat. Ararat es lo que se conoce hoy como el país de Armenia, o también puede ser el oriente de Turquía. Por cierto, que si uno viaja hasta Turquía, puedes ver muchas, pero muchas cosas de los tiempos bíblicos. Entonces sería un bonito lugar para ir. A veces no se habla de Turquía como un destino turístico, pero en cuanto respecta a lo bíblico, sí hay muchas cosas que están allí y que se podrían ver con la Biblia en la mano, ¿no? Casi después de Israel, Turquía es el país donde más tal vez cosas hay bíblicas de las que han sucedido allí. Y ahí, si podéis ver en esta foto, hay como una cordillera en lo alto y luego hay ahí al lado de esos árboles lo que algunos dicen que es el arca de Noé, porque dicen que más o menos se quedó aquí, esto es Ararat, y dicen que luego se fue solidificando el arca y casi es como si fuera roca hoy en día, ¿no? O tierra muy dura. Os voy a poner otra foto también de este lugar. Si veis ahí en la parte de abajo, del centro a la derecha, veis lo que parece un arca. Entonces algunos dicen que ahí está el arca. Y hasta hay libros de personas, arqueólogos, que fueron a conocer el arca y que descubrieron trozos de madera en este lugar. Pero claro, nadie sabe a ciencia cierta si esos trozos de madera, después de tantos miles de años, todavía se puede decir que eso es el arca o no. No necesitamos que aparezca el arca físicamente para saber que esto fue real, pero que sí que los yacimientos arqueológicos y las cosas que se descubren nos ayudan y son un apoyo para lo que es la Biblia, ¿no? Así que bueno, algunos dicen que eso es el arca y de hecho si pones arca de Noé, Ararat, te van a aparecer muchas fotos de este lugar y muchas fotos diferentes de esta imagen, ¿no? Lo que sí sabemos es que en alguno de esos montes, en alguna de esa cordillera de Ararat, el arca reposó. Y aún tuvieron que esperar más tiempo también para que todo secase. Dice el versículo 5, y las aguas fueron decreciendo hasta el mes 10. En el 10, al primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho y envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Posiblemente envía primero el cuervo porque es un ave carroñera, no era un animal limpio de los que Dios había dicho que eran limpios y que se podrían sacrificar, sino que era un animal inmundo, así como todos los animales carroñeros, todo lo que son, por ejemplo, halcones, águilas, buitres. Al comer carroña y al comer animales muertos, Dios no los toma como animales limpios. Y a lo mejor si había algo podrido, alguna cosa, alguna carne podrida o lo que fuese de todo ese diluvio, a lo mejor el cuervo pues encontraría algo para comer. Pero bueno, ahí envía el cuervo, pero dice que estuvo yendo y viniendo sobre el arca, es decir, que no había un lugar donde el cuervo pudiese establecerse. También dice ahí que ya se estaban descubriendo las cimas de los montes. No sabemos si en solamente ese año toda la geología de la Tierra cambió drásticamente o si aún fue después, con los años que iban a venir, que todas las cordilleras se iban a formar, ¿no? Como decíamos el otro día. No sabemos si ya existía lo que es el monte Everest ya después de cuando salieron del arca, posiblemente no,
pero sí que el agua ya comenzaba a bajar de las cimas de los montes. Ahora, lo que encontramos aquí es una gran prueba. Una prueba durante más de un año que tuvo encerrados y confinados sin poder salir a Noé y a su familia. Y las pruebas producen cosas también en nuestra vida. Esto me hace recordar, por ejemplo, el libro de Santiago. Este libro habla mucho sobre las pruebas. Por ejemplo, en el versículo 3 del capítulo 1 nos dice que la prueba produce paciencia. A veces le pedimos a Dios que nos dé más paciencia, porque la necesitamos. Y la Biblia dice también, os es necesaria la paciencia. Pero para tener paciencia, a veces hay que tener pruebas, porque la prueba va a estar obrando en nuestro corazón y va a estar produciendo paciencia. Entonces, los creyentes frente a una prueba o frente a algo que nos duele, tenemos dos opciones: o rebelarnos y amargarnos contra lo que está pasando, o tener que confiar en el Señor y aprender a descansar en todo lo que Él tiene preparado para nosotros. También dice el Señor que Él no nos va a poner una prueba demasiado grande y que no podamos superarla. Entonces sabemos, por la promesa de Dios, que cada prueba que viene a nuestra vida es porque tenemos el poder y la fuerza del Señor en nosotros para superarla. No hay nada que Dios permita en tu vida que no puedas superar. Entonces eso es algo que nos da también tranquilidad. También el versículo 4 de ese capítulo 1 de Santiago nos dice que la paciencia nos perfecciona, nos hace mejores de lo que somos. ¿Te acuerdas de la historia de Job? Cuando dice ahí que era un varón justo, temeroso de Dios, apartado del mal. Antes de la prueba que Job tuvo ya era un verdadero creyente ejemplar, pero cuando terminó la prueba era mucho mejor. Había sido refinado como el oro. Y dice ahí, como sabemos muy bien este versículo, cuando Job dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Como diciendo, yo Dios creía que te conocía, pero después de esta prueba tan grande, que aún me he visto morir, ahora te veo, ahora te conozco mucho mejor que antes. Y es verdad, a veces nos gustaría conocer menos a Dios y tener menos paciencia y no tener que pasar por pruebas, pero eso es lo que Dios usa para fortalecernos también. En el capítulo 5 de Santiago también hay versículos que nos hablan de la paciencia. De los versículos 7 al 11, así, de una forma seguida, se nos habla todo el tiempo de la paciencia. Se nos dice que la paciencia nos hace mirar a Cristo, porque nos hace estar esperando la venida de Cristo. Cuando uno está sufriendo, necesita algo delante para que eso anime su corazón. Por eso cuando estás sufriendo, querido hermano, querida hermana, recuerda a Cristo, recuerda que Cristo va a volver, que está preparando un lugar para nosotros en la eternidad, que está preparando un cuerpo nuevo para ti, que está preparando una familia allí en la eternidad y que Él va a volver porque Él lo prometió. Y esto trae consuelo, aunque no nos quita de la prueba y del dolor, pero trae consuelo, estar amando y esperando la venida de Cristo. Porque un día, hermanos, todo lo que estamos sufriendo en este mundo se va a terminar y para siempre dejará de ser. Y como dice Apocalipsis, que ya hemos estudiado, porque las primeras cosas pasaron. Y todo va a ser hecho nuevo. También dice el versículo 7 de Santiago 5 que la paciencia da fruto, así como un agricultor tiene que estar sembrando y regando y tiene que esperar a que salga lo que sembró. Eso no es automático. No plantas una semilla y vas allí después de una hora a ver si ya nació la planta. No, tiene un proceso. De la misma forma también nosotros. La paciencia también fortalece nuestro corazón. La paciencia, dice el versículo 10 de Santiago 5, la paciencia que han tenido los personajes bíblicos también es un ejemplo para nosotros, porque nos enseña cosas. Estudiando, por ejemplo, todo esto que estamos viendo sobre Noé, su gran fe en el Señor y su paciencia, aprendemos cosas.
Y también la prueba termina, porque Dios es compasivo. La prueba no es para siempre. La prueba tiene un final y Dios establece ese final. Aunque a nosotros nos parezca que no vamos a soportarlo, sí lo soportaremos con la ayuda del Señor. ¿Que vamos a llorar? ¿Que vamos a sufrir? Ya el Señor Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, dice Juan en su primera carta. Tenemos todas las promesas del Señor que nos consuelan, pero es verdad que necesitamos mucha paciencia. Ahora te pongo una frase que he leído mientras preparaba este estudio y que me ha hecho mucho bien. Dice, la paciencia no es la capacidad de esperar. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Menuda frase, ¿verdad? A veces creemos, sí, que la paciencia es espero, estoy esperando, y a veces estoy desesperado, porque eso es lo que produce. Si no tengo paciencia, me desespero. Pero fíjate, qué diferente es estar esperando algo de mal humor, amargado, quejándome porque no llega, porque Dios no responde, porque no entiendo cómo Dios ha permitido esto. Qué diferente a que sea una paciencia de cómo muestro, cómo me comporto mientras espero. Creo que esto es algo que hay que pensar. Y a mí me ha hecho pensar realmente, ¿no? Porque a veces cuando estoy esperando cosas de Dios y como no es el tiempo de Dios igual que el mío, a veces me quejo contra Dios. O a veces digo, Señor, ¿cómo puedes permitir esto? Y es que ahí no estoy actuando realmente como debe ser la actitud de un cristiano. Dios nos conoce, Dios sabe que sufrimos, Dios sabe que es muy difícil decir, como dijo Job, bendito sea el Señor dio y el Señor quitó, sea el nombre de Dios bendito. Lo dijo en el mismo momento que se enteró de toda la desgracia que había venido sobre su vida. Había perdido a sus 10 hijos en un momento. Había perdido todo, su salud, sus posesiones, y lo primero que dice Job es esta alabanza a Dios. Jehová dio y Jehová quitó. Es decir, Dios me lo dio todo y ahora me lo saca. Pues Él sabrá. Gloria a Dios. Pero eso fue un tiempo. Pero luego encontramos a Job amargado, deprimido, queriendo morirse, diciendo ¿por qué nací? ¿Por qué mi madre no me abortó? Porque Dios sabe lo que sufre el ser humano cuando ese sufrimiento se prolonga en el tiempo. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo me comporto mientras espero? A veces puedes estar ahí en el médico, ¿no? Y que te dan vez para 1 hora, pero va pasando 15 minutos de la hora, media hora, 1 hora. ¿Y qué pasa? La gente empieza a desesperarse y ya empiezas a ver a la gente incomodada, sentada, se levanta, camina, otros empiezan a hablar en alto y a decir, este médico ya estoy harto, y empiezan las quejas y dices, sí, es verdad, no hay derecho, vamos a pedir un libro de reclamaciones. ¿Cómo hacemos nosotros con Dios cuando tenemos que esperar? Qué difícil es esperar, ¿verdad? La paciencia. Vamos a seguir en el versículo 8. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra, y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Mira cómo dice aquí, que dice que la paloma no tuvo donde sentar la planta de su pie. La pregunta es, ¿tiene una paloma pies y tiene plantas? Pues no. ¿Os dais cuenta cómo nos da información pero no nos da exactitud? Porque a lo mejor algún zoólogo podría decir, mira cómo la Biblia se equivoca. Está diciendo que la paloma tiene pies cuando tiene patas. Está diciendo que tiene planta cuando no tiene. Es que la Biblia no se escribe como un tratado de zoología tampoco. Tenemos que aprender a ver estas cosas.
¿eh? Es una forma de expresarse, pero no por ello está diciendo que que la Biblia se equivoca, ¿eh? Habría mucho para decir aquí. Pero después de ese cuervo, ahora envía una ave limpia, de aquellas que sí se podían sacrificar para el Señor. Y como esa paloma no encuentra dónde apoyarse, no encuentra ningún árbol, entonces Noé entiende que todavía no hay ningún lugar, todavía la tierra no está preparada para habitar. Vamos al versículo 10. Dice: esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Y la paloma volvió a él a la hora de la tarde. Y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Cuando pensamos en esto, a lo mejor uno puede pensar, bueno, ¿cómo sabía Noé cuándo salir del arca? Yo creo que si Dios fue quien cerró la puerta cuando entraron, sería también Él quien la abriría cuando saliesen. Me parece lógico. Es decir, que Noé, por mucho que quisiera, no podía salir del arca. Y además, no sé si esto se le ocurrió a él, lo de enviar aves para ver si venían y no, tal vez porque no tenía todavía esa afirmación de Dios de sal del arca, como iba a suceder ahora en un tiempo. Él estaba viendo, conociendo, no tenía un dron como tendríamos hoy, mandas el dron y ves a ver si hay algún lugar preparado para vivir, pero no. Así que envía esta paloma, ¿no? Y la envía durante varias semanas y al final la paloma no vuelve. Así que era un buen síntoma. Lógicamente no había ningún humano sobre la tierra ni ningún cazador que pudiese cazar a la paloma. Así que si se quedó y no volvió fue por algo, ¿no? Algo que me llama la atención aquí también es cuando pensamos en la paloma y en las aguas. Porque hay otros lugares en las Escrituras donde también se nos dicen cosas parecidas. En Génesis 1, versículo 2, cuando Dios está preparando todas las cosas ahí para la creación, se dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dice ahí el hebreo que estaba aleteando o que estaba incubando, como un ave que está preparando el calor para que surja la vida. Ves ya como el Espíritu Santo estaba trabajando ahí como una paloma en Génesis 1:2, donde hay aguas también, igual que había aguas en el diluvio y Noé envía la paloma. Pero si vamos, por ejemplo, a lo que sucede en el Nuevo Testamento, que además es uno de los lugares más bonitos de las Escrituras, donde vemos al mismo tiempo a la Trinidad de Dios mostrándose. Porque encuentras al Padre hablando desde el cielo, encuentras al Hijo bautizándose y encuentras al Espíritu Santo bajando en forma de paloma. Dice Mateo 3:16, aunque también aparece en los otros evangelios, dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él. ¿Ves? Son como trazos de la Escritura que nos hacen recordar a otros. El Espíritu Santo, la paloma y las aguas. Parece que siempre están juntas ahí. Y qué bonito es pensar en esa imagen, ¿no? De que realmente fue una paloma, un ave que sale del arca, pero es como si nosotros podemos pensar el Espíritu de Dios, a pesar de todo el diluvio, a pesar de que aquello parecía otra vez el caos del comienzo, el Espíritu de Dios estaba yendo y viniendo sobre las aguas para traer una nueva vida que iba a salir del arca de Noé. Y de la misma forma, cuando Jesús se bautiza también, el Espíritu de Dios viene como una paloma sobre aquellas aguas, primero para confirmar que aquel que se estaba bautizando era el Hijo de Dios, pero también
como una forma de decir, a partir de ahora, este hombre que veis aquí, que es Dios, va a traer una nueva vida sobre esta humanidad, sobre este planeta Tierra, sobre este caos, igual que al principio, igual que en el diluvio. Ahora Jesús, el Hijo de Dios, va a traer vida a todos aquellos que viven en tinieblas o que viven o que se ahogan bajo el diluvio del pecado. ¿Veis? Un montón de cosas que las Escrituras nos van mostrando, ¿eh? Ahora, una cosa curiosa es por qué lo que trajo la paloma fue una hoja de olivo. No podía ser una hoja de cualquier otra planta. ¿Por qué de olivo? Bueno, yo creo que Dios a propósito hizo esto, porque Dios es el Dios de los grandes milagros, pero es el Dios de los pequeños detalles. Hay muchas historias que podríamos ver de pequeños detalles que parece que a nosotros se nos escapan, pero que a Dios no. Y aquí trae una hoja de olivo, porque el olivo es un árbol con el que siempre se va a estar identificando el pueblo de Israel. ¿Os acordáis? La higuera, la vid y el olivo. Los tres árboles o las tres plantas que Dios siempre usa para referirse al pueblo de Israel. Uno en cuanto a lo religioso, otro en cuanto a Israel como nación y otro en cuanto a lo espiritual. Pero el olivo era muy importante y habría de ser muy importante en la vida del pueblo de Israel. De hecho, todavía hoy el Estado de Israel tiene en algunas imágenes, ves por ejemplo la menorá, que es esa lámpara de 7 brazos, y tiene alrededor unas ramas de olivo. Lo representan así en algunos de sus dibujos en Israel. Y cuando piensas, por ejemplo, en lo que va a ser el fruto del olivo, que es la oliva, la aceituna, ese aceite que iba a servir luego para todo lo que tenía que ver en el tabernáculo y en el templo, para estar preparando el aceite especial, no solamente para que las lámparas ardiesen, sino también el aceite que tenía que ser puesto sobre los sacerdotes, el perfume que tenía que prepararse con el incienso, etcétera, etcétera. Y luego más adelante, por supuesto, ya sabemos que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas nos muestran que esa ramita de olivo que la paloma trae era algo que tenía ahí condensado como símbolo algo mucho más grande. Y si vamos más allá todavía, se dice que Israel era el olivo verdadero, si lees, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, pero que ese olivo fue desgajado porque Israel no creyó en Cristo, no creyó en Dios, y entonces ahora la iglesia es como un olivo silvestre que no pertenecía a ese pueblo de Israel, pero que somos injertados en el olivo que es Israel. Es todo muy bonito ahí, todo lo que habla en Romanos 11, y todo tiene que ver con el olivo. Así que ya no es solamente sobre Israel, sino también sobre la iglesia. Y hoy tú y yo tenemos la unción del Santo, dice la primera carta de Juan, y conocemos todas las cosas. Por eso que el aceite, el olivo y aquella hojita o ramita que traía la paloma estaba diciendo muchas cosas de lo que iba a venir en el futuro. Versículo 13. Y sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra. Y quitó Noé la cubierta del arca y miró, y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Después de tanto tiempo, por fin, la tierra se secó. Vemos también esa gran capacidad, ¿no?, que tiene la Tierra, que tiene el planeta Tierra para estar absorbiendo agua. Cómo Dios crea todas las cosas, ¿no? Así que ahí vemos que por fin ya se puede quitar la cubierta del arca. Es como que ya hace descapotable el arca, y ahora ya
pueden subir a poner la toalla y a broncearse allí sobre la parte de arriba del arca, como si fuera un crucero. Ahora, versículo 15. Entonces habló Dios a Noé diciendo: sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. ¿Te acuerdas que esto es lo primero que le dice Dios a Adán y Eva también? Mucho tiempo atrás, Dios creó el ser humano como a su imagen y semejanza, como un sacerdote para que irradiase y mostrase la imagen de Dios en este mundo. Y les dijo que fructificasen, que tuviesen hijos, y también a los animales. Y ahora otra vez se lo tiene que decir, porque ya no hay ningún animal vivo sobre la faz de la tierra, ni tampoco ningún ser humano. Así que ahora entre Noé y su mujer, y también entre sus hijos y sus hijas, van de nuevo a multiplicarse, a reproducirse y a llenar otra vez la tierra. Tremendo lo que las inquietudes que tal vez tendría toda esta familia de pensar qué va a suceder ahora, cómo vamos a encontrar la tierra, pero ya por fin cuando Dios dice sal del arca, ya está la orden del Señor, ¿no? Después de 1 año y 10 días. Así que tengamos nosotros paciencia, porque a veces solamente con 10 días que estemos sufriendo algo ya nos quejamos. Recordemos la historia de Noé y no nos quejemos hasta que pase 1 año y 10 días. Bueno, la verdad que es tremendo todo lo que encontramos aquí en esta historia. También los animales tenían que multiplicarse y tenían que llenar la tierra. Pero piensa en algo, la última vez que Dios le habló a Noé había sido hacía 1 año. No se nos dice, después de que empieza allí y dice, entra en el arca tú y tu familia, tus animales, etcétera, etcétera, parece, según la Biblia, que no se oyó más la voz de Dios hablándole a Noé. Entonces, si esto fue así, también tuvo que ser algo que tuvo que traer muchas dudas también a Noé. Aunque él estaba confiado en el Señor y tenía fe y sabía lo que Dios le había dicho, pero ¿cuántas preguntas pasan por nuestra mente cuando Dios parece que ya no habla, que parece que no responde, como decíamos antes? Y es que Dios nos da luz para el próximo paso. Dios le dijo a Noé, entra en el arca. Y el arca, la puerta se cerró. Y Noé no necesitó ninguna orden más, ni nada que Dios le dijese hasta que tuviese que salir. Pero en todo ese tiempo de 1 año, tal vez sin escuchar la voz de Dios, es un tiempo de prueba, es un tiempo difícil. Confías en Dios, pero piensas, ¿y si nos morimos? ¿Y si el arca se rompe? ¿Y si...? Y muchas cosas, y esos ISIS son los que nos torturan en nuestra mente. Sabed también, que ya muchos lo sabéis, que el 90% de todas las cosas que tememos nunca suceden. Porque uno se preocupa, ¿y si me dan una mala noticia? ¿Y si me llama que les pasó algo a mi familia? ¿Y si esta enfermedad no sé qué? ¿Y si tengo algo que es incurable? Y esos ISIS nos torturan, queridos hermanos. Es verdad que a veces Dios va a permitir que alguno de esos ISIS se cumplan, pero generalmente no suceden. Me acuerdo de esa historia ahora de una mujer que siempre estaba preocupada porque tenía miedo a que entrase un ladrón en casa. Y entonces, año tras año en su matrimonio le decía, cariño, un día va a venir un ladrón y el marido le decía, no te preocupes, que estamos bien, pero es que un día va a venir un ladrón. Bueno, pasaron 30 o 40 años y un día de noche entró un ladrón en su casa. Y cuando su marido lo vio, le dijo, usted venga aquí, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
quiero presentarle a mi mujer, que lleva 40 años esperando por usted. Bueno, son preocupaciones que tenemos y que generalmente no suceden nunca, pero a veces la prueba se hace larga cuando parece que Dios no está, cuando parece que Dios no responde. Y mira ahora el versículo 18, por fin llegan a puerto. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salieron del arca. Tremendo lo que tuvo que ser estos momentos, ¿no? Por fin de nuevo pisando la tierra seca, después de tanto tiempo. Y pensar un poco en retrospectiva, pensando Noé y su familia y diciendo menos mal que le hicimos caso a Dios, porque si no estaríamos todos muertos. Cómo Dios se encarga de sus hijos, ¿verdad? Y cómo ahora ordena que salgan del arca, porque hay mucho trabajo por hacer. Por eso digo que la vida de Noé y de su familia durante muchos años, cientos de años, fue una vida muy difícil, de mucho trabajo, pero el Señor los dejó ahí como ejemplo para todos nosotros. Noé no salió del arca hasta que Dios se lo ordenó. A veces la impaciencia nos puede. A veces yo, si fuera Noé, intentaría saltar por la ventana del arca. No lo sé. Y cuando uno tiene impaciencia, a veces puede cometer errores, puede cometer pecados hasta. Cuando Abraham, Dios le dijo que iba a tener un hijo con Sara, y pasaron 20 años y el hijo no venía, y entonces Abraham dice, bueno, pues Sara me está diciendo que le dé un hijo con la esclava, con Agar. Pues será que Dios quiere ese plan. Y entonces la impaciencia le pudo y tuvo un hijo con Agar, que fue Ismael, y ese hombre y todos sus descendientes se convirtieron hasta el día de hoy en los enemigos de Israel. Los árabes, los musulmanes, aquellos que están completamente en contra, unos contra otros, las guerras que se producen hoy entre judíos y palestinos. Todo esto es porque un día un hombre que tenía una promesa de Dios no fue capaz de esperar lo suficiente. Y así podríamos seguir con ejemplos bíblicos de personas que no supieron esperar, de personas que no confiaron en Dios, de personas que dijeron, bueno, Dios me lo dijo, así que algo voy a tener que hacer. Pero Noé dijo, voy a estar aquí hasta que Dios me abra la puerta. Voy a estar aquí hasta que Dios me diga, sal. Y esa obediencia realmente es un ejemplo para todos nosotros. Viene ahora el versículo 20 y dice, y edificó Noé un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Os acordáis cuando decíamos, creo que era la semana pasada, cómo Dios le dice a Noé que tenía que ser macho y hembra, pero de los animales limpios tenían que ser 7 parejas y de los animales no limpios tenían que ser una pareja? ¿Por qué? Habíamos dicho que muchos de estos animales limpios iban a ser sacrificados cuando Noé saliese del arca. Si solamente hubiese puesto una pareja, no podría haber sacrificado a ningún animal, porque se habría perdido un macho, una hembra, y esa especie se había perdido y ya se habría extinguido. Ahora, a veces pensamos que Noé sacrificó simplemente un animal y ya está. Pero fíjate lo que dice ese versículo. Dice, tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Algunos dicen que los sacrificios que Noé realizó duraron días o semanas, porque fue escogiendo de cada animal limpio algunos de ellos para el sacrificio. Fíjate que
como te pongo aquí, lo primero que Noé hizo no fue construir una casa, sino un altar. Me imagino que lo primero que querría Noé y su familia sería descansar un poco, construir allí unas ramas, aunque fuese algo rápido, y sentarse a descansar un poco, ¿no? Pero lo primero que hace, y algo que seguramente le iba a llevar muchos días, y tal vez, no sabemos, pero tal vez fueron decenas y decenas de animales los que se sacrificaron allí, para adorar a Dios y como un acto de humildad, de reverencia, de que Dios lo es todo, ¿no? De todo animal limpio, dice ahí. No sabemos exactamente cuántos fueron, pero sí que muchos animales fueron para el sacrificio, porque los animales estaban simbolizando el pecado del ser humano. Y tal vez Dios tuvo que terminar también con la vida de tantos animales, porque casi cada uno de ellos se hacía falta para simbolizar o para llevar el pecado de tanta maldad y tanta violencia que había habido antes del diluvio. No lo sabemos. Pero mira ahí como dice, de todo animal limpio. Y viene el versículo 21, y percibió el Señor olor grato. Y dijo el Señor en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Mira ahí como dice ya que desde la juventud el intento, el corazón del hombre es malo, ¿no? Ya no solo desde la juventud, desde la niñez. Como decimos siempre, ¿a qué niño le tienes que explicar cómo se dice una mentira? ¿O a qué niño le tienes que explicar cómo se desobedece? Le sale solo porque lo llevamos en la naturaleza. ¿Y cuándo cometemos más errores sino en nuestra juventud? Porque nos guiamos por nuestros impulsos, nuestros instintos, nuestras hormonas, nuestro deseo de pandilla, de hacer el mal, de hacer daño, y cuánto nos arrepentimos después, y a veces aún llevando secuelas en nuestras vidas de los errores de nuestra juventud. Pero ahí encontramos ese pacto que Dios hace con Noé. Y este ya es el tercer pacto que encontramos en las Escrituras. Primero el pacto en el Edén, luego el pacto con Adán y ahora el pacto con Noé. También recuerda que el olor grato de esos sacrificios no significa que a Dios le gusta cómo huelen los animales muertos, Es por lo que significaban aquellos animales y por a dónde estaban apuntando esos animales. Porque un día el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo iba a venir para dar su vida por toda la humanidad. Y es por eso que para Dios es un olor grato, pero es que a Dios no le gusta matar animales. Aunque Él fue el primero que tuvo que matar uno para quitar sus pieles y para vestir a Adán y Eva después de haber pecado. Pero a Dios no le gusta ver animales cómo sufren, cómo mueren. Sin embargo, los sacrificios, y luego también de aquí en adelante, van a ser un olor grato, no por la muerte del animal, sino porque están recordándole a Dios el amor que Él va a mostrar cuando envía a su propio Hijo para sustituirnos a nosotros. Y mira cómo dice también estos últimos versículos, mientras la tierra permanezca. Mientras la tierra permanezca, va a haber estaciones, va a haber el sembrar la semilla y el cosecharla, va a haber el día y la noche, etc. Pero este mundo no va a durar para siempre. Aquí mismo lo dice y luego se nos dan más detalles en las cartas de Pedro, en el Apocalipsis, en Mateo, etc., donde este mundo va a ser renovado, va a ser transformado y Dios va a crear de nuevo como una especie de huerto del Edén o una Jerusalén celestial y unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia. Por eso aquí encontramos en este capítulo cosas tan tremendas y ese pacto de Dios que lo vamos a recordar también en el capítulo siguiente, el martes próximo, para ver qué es este pacto y lo que Dios
le dice a Noé y a su familia. Bueno, muchas cosas que hay ahí para decir. Realmente, cuando uno estudia todas estas cosas, se da cuenta que la historia de Noé no es simplemente un barquito que navegaba sobre las aguas y que Dios lo dio en la Biblia para entretener a los niños el domingo, ¿no? Sino que realmente es todo lo que Dios hizo a través de Noé y de su familia es lo que tenemos hoy. Los animales, los seres humanos, las personas, gracias a esa fe y esa paciencia de esta familia, hoy podemos nosotros respirar, tener vida y también estar esperando a Cristo, porque de esa simiente piadosa de Noé y de su familia descendería años después el Señor Jesús. Pues aquí lo vamos a dejar hoy. Si tenéis luego alguna pregunta o alguna inquietud, podéis escribir ahí en YouTube también o mandarlo como siempre, que ahí estaremos dispuestos, si sabemos, para responder estas cosas. Muy bien, vamos a orar entonces para terminar. Gracias, Padre, por la vida de Noé, gracias por la vida de su esposa, de sus hijos, de sus nueras, Señor. Una historia que nos parece fabulosa, que nos parece casi de ciencia ficción, Señor, pero qué tremendo ha tenido que ser todo esto. Y cómo ellos han tenido fe en ti a pesar de algo tan difícil. Que podamos nosotros, Señor, tomarles como ejemplo. Que podamos, Señor, vivir también anunciando el Evangelio, anunciando que viene un juicio y anunciando que hay un arca abierta, que Cristo está esperando con los brazos abiertos para llevar consigo a todos aquellos que quieran creer en Él. Por eso ayúdanos a poner en práctica estas enseñanzas de tu palabra y que tú también nos sigas protegiendo del mal. Y también pedimos, Señor, como hemos visto hoy, que nos des paciencia hasta que Cristo venga, para estar esperándole, para estar amándole y para estar buscando siempre tu voluntad para nuestras vidas, manteniéndonos santos, manteniéndonos puros y siendo un ejemplo también para los demás. Bendice a cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, también a sus familias. Sigue cuidando también a aquellos que están enfermos entre nosotros y que tú, Señor, hagas tu voluntad siempre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.